ahora, hermanos queridos, abrir la palabra en Mateo capítulo 4. Mateo 4, hermanos, es un texto, es un párrafo, como dicen los teólogos, es una o película, se llama, bíblica, o sea, un trozo de la escritura impresionante. Es las tentaciones, la tentación de Jesús. Imagínense ustedes que el Señor estuvo por 30 años, el diablo desde el comienzo quiso quitarle la vida a través de el decreto de Herodes, cuando él se enteró por los magos de Oriente, que pues no eran magos, sino eran estudiosos de las profecías y eran estudiosos también de los astros, pero no como los astrólogos modernos, sino que comparaban, eran científicos, en otras palabras, y creyentes en las profecías. Desde que Herodes se enteró de eso, el diablo los usó como su instrumento para quitarle la vida al Señor. Pero Satanás bien pronto se dio cuenta que Dios no lo el juego que él quisiera, porque el Señor pone leyes, así como con Job. Él pudo tener acceso a Job cuando el Señor le permitió traspasar el cerco que Dios le había puesto. Porque usted y yo tenemos un cerco protector, hermanos. No somos los únicos nosotros los que nos salimos del cerco, quitamos el cerco, o si el Señor permite que suceda algo, pues que ya está dentro de su autoridad real y divina. 30 años Satanás estuvo estudiando al Señor Jesucristo, así como seguramente nos ha estudiado a ustedes y a mí. Es muy probable que así como tenemos un ángel que el Señor puso para nuestro cuidado, para que apunte nuestros actos, etcétera, es muy probable que Satanás también tenga uno o más que nos estudia desde que nacemos para que vea nuestras tendencias, para que cruce que ya ha adquirido de la gente que fueron nuestros predecesores, nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Él hace todo un cruce de información. No crean ustedes que esto de los algoritmos que tienen para las computadoras, los celulares, eso es un asunto modernísimo y novedoso. Los algoritmos del diablo, hermano, llevan milenios, y la tecnología, entre comillas, que pueda tener él, que nosotros la podemos llamar astucia, ¿verdad? Porque es esa serpiente antigua, es el más astuto de todos. Entonces, él ya tiene, digamos, un mapa de posibilidades de nuestras tendencias y nos estudia a ver cómo nosotros reaccionamos ante diferentes estímulos que técnicamente son las tentaciones, y él va descartando y va afianzando en su registro cómo nos puede hacer caer. Hermanos, poder resistir la tentación es un milagro, porque tenemos la suma de las inteligencias satánicas en contra nuestra. Pero el resistir la tentación es un milagro divino porque tenemos la ayuda espiritual de nuestro Dios. Él nos da su espíritu. Y así, si es necesario, a todas las huestes angelicales en auxilio de uno de sus hijos. Y nos ayuda el Señor para que cuando ejercemos el libre albedrío de mantenernos de su lado, entonces Él coloca todo para que podamos estar firmes y no caer con su divina ayuda. Por eso que el Señor insiste tanto: permaneced en mí. Cuando permanecemos en su regazo, aunque venga el león rugiente buscando a quien devorar, el almada es capaz de tumbarle los dientes a ese león rugiente y lo manda con el rabo entre las piernas, ¿ves? Pero al Señor Jesús, así como cualquier mortal, le tenía puesta toda su astucia, análisis, obviamente, por parte humana. Él venía del linaje de María y ahí hacia atrás, hacia David y hacia Adán, pero por paterna era Dios, y él solamente tenía registro de uno de sus lados. Así que yo me imagino que cuando el Señor nació, no solamente lo supieron
los pastores de Belén y los reyes, los magos de Oriente. El diablo también estuvo ahí presente, mirando todo, observando todo, registrando todo, haciendo todos sus análisis, sus registros. Y en su ministerio público, dice Mateo 4:1, entonces Jesús, después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pues aquí tenemos cómo el Espíritu llevó al Señor Jesús, el Espíritu Santo, llevó al Señor Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Sí, eso es lo que aquí dice. No, pero ¿por qué? Es como que es que el Señor Jesús vino aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a tomar el lugar de la humanidad y vino a ponerse en la misma situación en la que estaba puesto Adán, porque él es el segundo Adán, él es el representante, él viene a tomar la representatividad de la humanidad entera y se necesitaba que por asuntos así como Adán tuvo que ser expuesto al árbol del conocimiento del bien y del mal con la tentación del enemigo, Jesús también tuvo que ser expuesto a la tentación del diablo porque era el mismo caso que con Adán. Así que, así como Adán fue tentado, Eva fueron tentados, así el Señor Jesús se requería ser tentado. El universo entero estaba mirando los acontecimientos. Nosotros lo vemos desde este lado de la eternidad, al lado de las víctimas del pecado, pero del otro lado están los ángeles y los seres de mundos que no han caído, que están contemplando la situación y viendo cómo es que la raza utiliza su libre albedrío y cómo el representante de la raza pues tiene que pasar por el mismo camino que el primer Adán tuvo que haber pasado. Adán y Eva solamente tenían que pasar una tentación. Una. Adán tenía que pasar la tentación de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo quiero recordarles lo que alguna vez les mencioné. Algunos dirán, ay, pero ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en el Edén? Eso no era como darle la oportunidad al diablo. Hermanos, recuerda que estaba el universo entero en el gran conflicto. El universo entero tenía que tomar seres creados con libre albedrío, tenían que tomar una decisión. Me quedo del lado de Dios o me voy del lado del querubín cubridor que se reveló. Eso es un asunto del universo entero. Nosotros, que tenemos la historia de la salvación para nuestro planeta, pues tenemos los registros de lo que tiene que ver con la salvación nuestra. Pero lo que ocurrió en el cielo y todos los detalles, eso quedó para el milenio, hermanos queridos, y para la eternidad, porque si queremos saber todo lo que sucedió, primero hay que permitir que la salvación nos alcance, ¿verdad? Porque ¿qué nos sacamos conociendo todos los detalles de lo que pasó allá y perdernos aquí? Eso es ridículo. El Señor nos está prácticamente diciendo ahí en la Escritura, les dejo todo para que ustedes puedan recibir la salvación, y después de eso hablamos que tenemos la eternidad para hablar del resto de situaciones. Entonces, como el universo entero tenía que tomar su libre albedrío o de su libre albedrío una decisión, así le pasó a Adán. Adán tenía solo una tentación y esa única tentación era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten ustedes que era un asunto muy sencillo, porque si Adán no tuviera nada para comer o si hubiera sido diseñado para experimentar hambre, pues eso era una tremenda tentación. Pero un ser perfecto, creado perfecto, que comía sencillamente por el gusto de los sabores, y que no iba a morir si no se comía de este árbol, o si pasaba un día sin comer, o dos, o una semana, o lo que sea, ¿verdad? Eso no representaba mayor cosa. Satanás estudió cómo hacer caer a la pareja, puso a Eva como su objetivo, le puso la tentación no le dijo, ay no, coma, a ver qué pasa.
La tentación fue, es que Dios sabe que mientras usted no coma, no va a tener la sabiduría de Él. Pero si usted come, va a tenerla, será como Él, como Dios, conociéndolo todo. Entonces, noten que la tentación no fue en sí comer. La tentación fue alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Ve? Entonces, Él puso que para alcanzar la sabiduría el requisito era comer, y entonces la tentación dijo, no, claro, Dios no quería que yo comiera, y por eso es que me puso esa restricción, pero yo voy a ser como Dios, y ahí fue donde entró la cosa. Al Señor Jesucristo no lo tentó en una, ahí es cierto, lo tentó en tres cosas, y noten que la primera cosa tiene también que ver con la comida. Solo que al igual que a Eva, no lo tentó con comer, lo tentó con demostrar que él era el Hijo de Dios. Miren lo que dice el capítulo anterior, Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El relato previo a la tentación es el bautismo del Señor Jesús. El versículo 17 dice que después de que el Señor Jesús fue bautizado, subió del agua. El versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El que dice, este es mi Hijo, pues es un... Y si la voz vino del cielo, pues es del Padre Celestial. Es de lo que nosotros en teología llamamos la primera persona de la deidad, o sea, el Padre. El Padre declara que el que está subiendo del agua, que el que se está bautizando en ese instante, Él es su Hijo. Y no solamente le dice que es su Hijo, sino le dice que es su Hijo amado. Y no solamente que Él es su Hijo amado, sino que dice que en su Hijo amado, el Padre se complace, tiene complacencia, su gozo, su alegría es en su Hijo amado. O sea, el Padre estampa, declara, manifiesta que Jesucristo es su Hijo. Punto. Lo siguiente que sucede es que el Espíritu Santo lleva al Señor Jesús al desierto y allí está el diablo. Dice el versículo 2, Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo estuvo esperando. Esperó a que su ayuno fuera el de 40 días. Seguramente Satanás ya había calculado que ese ayuno iba a ser de 40 días. Y justo en el día 40, la misma cantidad de días que ayunó Moisés, ayunó nuestro Señor Jesús. Y dice que después de haber ayunado 40 días y tuvo hambre, dice el versículo 3, y vino a él el tentador. Cuando la Biblia declara el tentador, noten ustedes que ya en el versículo 1 había dicho que el diablo era el que le iba a tentar, y ahora dice que vino el tentador. Ahora, no es el tentador porque tentó a Jesús, es el tentador desde que se halló en el maldad, ha tentado a todos los seres inteligentes del universo, tentó esta raza. Quiero hacer un análisis. Los humanos, llámense de este planeta o del planeta que sean, somos raza. Los ángeles no son raza. Los ángeles no nacen unos de otros. Los ángeles son creados uno por uno. Entonces, a nosotros se nos tentó como raza, a los ángeles se los tentó como unidades. Entonces viene el tentador y le dijo al Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Tenía hambre, muy seguramente si convertía las piedras en pan, pues el Señor Jesús decidía si comía o no comía. Pero la tentación, cuando él tenía hambre, es decirle que convierta las piedras en pan para demostrar que él era el Hijo de Dios.
el asunto de la conversión de los átomos de las piedras en átomos de trigo amasado y preparado en pan, que básicamente la composición atómica, lo que cambian es la composición molecular, pero el cambio molecular al cual lo estaba incitando Satanás es para que él demostrara, que el Señor Jesús demostrara que él era el Hijo de Dios. Y cualquiera hubiera dicho, ¿y por qué no se lo demuestra? Al diablo ese atrevido. Porque es que el Señor Jesús no tiene que demostrar lo que ya está en Dios. Lo que Dios dijo no se demuestra. ¿Por qué se va a demostrar si el autor de todo lo declara? Las cosas son porque Dios dice, quiero que sean y que sean así. Cuando el Señor habla, cuando la expresión oral, cuando la expresión vocal emerge, cuando el verbo sale, cuando la palabra es pronunciada por el Creador, lo que Él dice es. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo? Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios es el que establece las cosas, tanto en el mundo natural y físico, como en el mundo espiritual y moral. El Señor dijo, sea la luz, y eso que surgió es luz porque las declaraciones de Dios son más verdad que las cosas mismas. O sea, era más verdad. Usted dirá, no, tal vez más no, pero tanto verdad. No, yo pienso, más verdad. La palabra de Dios diciendo sea la luz, era más verdad eso que la misma luz aparecida. Que ya cuando es luz, es luz. La palabra es más verdad que el hecho tangible. ¿Por qué? Porque el hecho tangible es consecuencia de la expresión oral, verbal de Dios. Y si el creador de todo, el Dios que sostiene el universo, el dueño de todo lo que existe, el que llamó a la existencia todas las cosas, dijo, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, no hay por qué demostrar que Jesús era su Hijo amado. ¿Por qué se va a demostrar cuando la declaración de Dios lo proclamó como su Hijo amado? Es como tratar de decir, yo les voy a demostrar que la luz es luz. La luz se demuestra a sí misma. La palabra que la llamó a la existencia es todavía más verdad que eso. Entonces no hay que demostrar nada. Jesús es el Hijo de Dios. Pero más que eso, el Padre lo declaró. Y ahora viene el tentador aparecido. El Señor lo reprenda a decir, ay, convénzame que usted es el Hijo de Dios. Y la única forma que hay para que usted me convenza es que esas en pan. ¿Cómo le parece? Es que es atrevido, hermanos. Es sinvergüenza. Él es crecido. Él cree que a él hay que rendirle pleitesía y que porque él pone en duda una cosa y no sé qué, entonces hay que demostrarle a él. Hay que demostrarle a él que hay que demostrarle nada. Ni a él, ni a sus secuaces, ni a nadie que quiera duda las cosas del Señor y que a él tienen que demostrarle. No le va a demostrar a él ni a nadie nada. Lo que Dios dijo, lo dijo y punto. Y si usted va a armar un argumento y todo, pues piérdase con ese argumento. Pero lo que Dios dijo no se le demuestra a nadie porque la palabra de Dios no es para demostrarse. La palabra de Dios es para obedecerse, porque Él dijo, sea la luz, y fue la luz, punto. Y dijo, produzca la tierra seres vivientes, y ahí aparecieron, hermanos. Porque a la palabra no hay que venir con demostraciones, a la palabra hay que venir con obediencia. Así es.
Así es. Y uno dirá, no, ¿cómo así? No, hay que demostrarme porque yo he aprendido que no tengo mente de rebaño y entonces me tienen que demostrar. No, hermanos queridos. Nosotros, objeto del amor de Dios, nosotros no estamos en un lugar más arriba del que Dios nos puso. Es más, nosotros estamos donde estamos porque Dios alargó su mano y nos sacó del lodo cenagoso donde estábamos empantanados y ahogándonos, y Él nos colocó sobre la peña para que nosotros en gratitud cantemos cántico nuevo y alabanza a Jehová. Amén. Gloria a su nombre. Pero viene el tentador, que el Hijo de Dios, quien sabía que era el Hijo de Dios, pero más que eso, a quien el Padre lo había declarado su Hijo amado, viene el tentador a decirle a su Creador, es que es sinvergüenza, no tiene vergüenza, a decirle, yo como que tengo dudas de que usted es el Hijo de Dios. A ver, demuéstremelo, convierte esas piedras en pan para yo estar seguro. ¿Ve? El Señor Jesús, en el versículo 4, que le respondió. Mire que en caso de Eva no fue inteligente que le respondiera, porque le respondió y nos metió en la que estamos, ¿ve? Pero en el caso del Señor Jesús, hermanos amados, era necesario que le respondiera por su carácter de representatividad de la raza. Y no solamente le respondió para que nosotros como raza pudiéramos alcanzar la victoria, sino que también le respondió para que aprendiéramos de Él cómo podemos ser victoriosos. ¿Ve? Y el Señor le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El escrito está, es altamente poderoso. Usted en lecciones de la escuela sabática del trimestre que acaba de pasar. El citar la Biblia es tan extraordinario, hermanos. El Señor Jesús citó eso porque lo aprendió de memoria, y se lo aprendió porque estudiaba todos los días desde la niñez. Y no solamente estudiaba, sino que escudriñaba, que hay una diferencia. Y no solamente escudriñaba, sino que lo mantenía en su mente. Era su meditación, la palabra de Dios era su meditación. Y el otro viene a decirle, el Hijo de Dios convirtiendo estas piedras en pan. Y él le dice, es que no solo de pan vive el hombre. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras expresiones, en otras palabras, el Señor Jesús no solamente le dijo al diablo que la existencia física, ¿verdad? No solamente se recibía por el sustento en el comer, sino que la existencia espiritual, ¿verdad? Sino que la vida es conservada o porque se llega mejor a la existencia por la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo, cuando dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le está diciendo en otras palabras, y es que usted no oyó hace 40 días, Padre me dijo que su voz se escuchó y que Él lo declaró. Yo no tengo que demostrarle a usted que soy Dios convirtiendo las piedras en pan, ni tengo que sustentarme físicamente comiendo pan, sino que yo creo lo que Dios ya dijo. Y Dios dijo, no solamente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de su boca, sino que Dios ya dijo de su boca que yo soy el Hijo amado, el que Él tiene complacencia. Es decir, la respuesta de Jesús no fue solamente en el plano de lo material, del trigo hecho pan. La respuesta de Jesús fue en el plano espiritual, desenmascarándolo desde la primera tentación, desenmascarándolo, que Él no tiene que demostrar. Claro, lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya manifestó. Y Dios había dicho, declarado y manifestado que Jesús era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Entonces,
La tentación tiene su paralelo con la tentación en el Edén de comer, pero no solamente de comer en el plano de que Eva comió la fruta, sino en el plano de lo que Dios le había dicho, de que si árbol iría a ejercer su libre albedrío para ponerse del lado del enemigo y que la raza humana iba a convertirse en una raza mortal y que iba a ser destinada a la extinción si comían, sino que Eva puso en duda el mismo carácter del Señor. Pues no come porque quiso comer, sino que comió para declarar su duda de una orden, de un mandato directo de Dios. Pero Jesús, cuando le dice al diablo que no iba a convertir esas piedras en pan, lo hace porque manifiesta su fe en la declaración oral del Padre de que Él era su Hijo amado, quien tenía contentamiento y complacencia. En otras palabras, la primera tentación es un paralelo con la tentación del Edén en el sentido de comer, pero es un paralelo más fuerte en el sentido de confiar. Cuando Eva desconfió de Dios, ahí comenzó a desplomarse. Cuando Jesús manifestó su confianza en la declaración de Dios, entonces el Señor pudo vencer. El Señor manifestó su confianza basado en un escrito está. Es que pan vive el hombre, amigo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús dijo, de la boca de Dios salió que yo era su Hijo amado. Punto. Yo a usted no le demuestro nada, no convierto piedras en nada y no como nada, porque yo confío en aquel en que los representantes originales de la raza desconfiaron. La salvación, amados, la salvación es la inversión de la caída. El hombre cae por desconfiar en su Padre Celestial, por desconfiar en su Creador. La raza humana cae porque cree que Dios le está impidiendo llegar a niveles superiores. La salvación se produce por la fe, por creerle a Dios, por la confianza. La salvación es por la fe. La caída fue por la desconfianza. La salvación es por la fe. Hermanos, esto es tan impresionante que en nuestros púlpitos de lo que se debe hablar es de fe, no de dudas. Un individuo comienza a cuestionar lo que sea. Es un individuo que está utilizando el modelo establecido en el cielo y en el Edén por Satanás. La duda no salva a nadie, hermano querido. El hecho de que yo ponga en duda y cuestione cosas no tiene un origen divino. Ahora usted dirá, no, pues entonces me tengo que comer todos los cuentos que me metan. No, estamos hablando de salvación. Cuando la palabra de Dios es clara, conocer la voluntad de Dios, y oro al Señor y le pido claridad y abro la palabra y la palabra me ilumina y la palabra es clara y la voluntad de Dios es manifiesta de una manera cristalina y transparente, entonces puede venir un ángel, hermano querido, a poner en duda y en cuestionamiento lo que está claro, y entonces nosotros debemos manifestarnos como el Señor Jesús en un férreo, en una toma férrea de lo que la palabra de Dios ha sido clara. Miren, hermanos, lo que el Señor manifestó en el Edén fue una ley. Y la desconfianza en el Señor llevó a la transgresión de esa ley. Lo que el Señor escuchó en el bautismo fue una declaración. El Señor era su Hijo amado. Y el Señor, por creer en eso, porque es que lo que sale de la boca de Dios es ley, hermanos queridos. Por creer en eso, el Señor Jesús nos mostró cómo nosotros podemos afianzarnos de Dios para vencer.
Ustedes y yo somos seres débiles. Somos seres débiles. Solamente en Jesús podemos resistir la tentación. Fuera de él, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él dijo, permaneced en mí. Mientras yo permanezca en Cristo, y él que es la palabra encarnada, ¿verdad? Y mientras yo permanezca en fe en Cristo, en la palabra escrita, mientras yo permanezca aferrado de él, mientras yo permanezca cerrando mis oídos a declaraciones que pongan en duda lo que está claro en la palabra, mientras yo permanezca en el Señor, entonces, hermanos queridos, permanecemos en la palabra de Él y viviremos, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que estudiar, pero esta primera tentación, hermanos queridos, manifiesta, las otras manifiestan lo mismo, que el Señor Jesús cree en lo que el Padre ha declarado, en lo que el Padre Celestial ha declarado. El Señor Jesús se aferra a lo que está claro en la palabra, escrito está. El Señor Jesús vence en donde Eva cayó. Y de ahí para Adán y toda la raza, en nuestros representantes originales, también fuimos hechos, fuimos arrastrados por la decisión del representante o los representantes en ese momento de la humanidad, aún que es lo que ha desencadenado el astuto tentador. ¿Qué te ha dicho Dios en su palabra? ¿Qué te ha declarado el Señor que ha sido claro para ti? Porque si bien, hermanos, ustedes y yo no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo de la Biblia, ahora mucho menos del resto de cosas. Pero ustedes no sabemos todo, pero han habido cosas muy claras que el Señor nos ha manifestado a través de su palabra. Han habido momentos en la vida espiritual de nosotros en los que el Señor nos ha hablado a través de su palabra y su Espíritu nos lo ha hecho claro. El Señor nos ha llamado Evangelio bendito, a este movimiento precioso, a esta iglesia maravillosa. No digo que no tenga defectos, porque yo tengo defectos, y con solo yo tener defectos y ser miembro de la iglesia, pues la iglesia ya tiene un defecto que soy yo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que a pesar de que nosotros somos falibles, defectuosos, a pesar de que nosotros no lo sabemos todo, el Señor sí ha hablado a nuestro espíritu y nos ha hecho saber su voluntad con respecto a ciertas cosas. Eso que el Señor ya aclaró para ti, no permitas que el enemigo, que es astuto, venga y quiera ponerte a demostrar o quiera hacerte dudar. Lo que es claro, y entonces no tenemos que demostrarle al diablo nada. A ninguna otra persona hay que demostrarle nada. Si nosotros tenemos que darle evidencia a alguien para la salvación, es otra cosa. A demostrarle que está equivocado y que nosotros no. Si alguien quiere ser salvo, entonces nosotros compartimos el evangelio con él. Pero si alguien tiene que decir, usted me tiene que demostrar a mí, no, dele la vuelta y dígale, el Señor, háblele al Señor que él le demuestre, porque a mí ya me demostró. ¿Han habido cosas que han sido claras en tu vida? Recuerda cuando tú estabas pensando, ¿me debo entregar? ¿No me debo entregar? ¿Es correcto este paso? ¿No es correcto? Señor, muéstrame, ilumíname, y el Señor te iluminó. Pues lo que el Señor te demostró a ti, lo que el Señor te guió, te iluminó, tú no tienes que demostrárselo a nadie. Tú lo que tienes es que compartir
las bendiciones que has recibido con la salvación. Los que quieran tener polémicas y los que quieran por debajear el evangelio o imponer su propio evangelio, con ellos solamente hay que mantener una distancia saludable. Porque si nos ponemos a argumentar, entonces entramos en el mismo camino que entró Eva. En lugar de eso, nosotros tenemos que afianzarnos en que lo que Dios declaró sustenta más mi física y espiritual que pan o que cualquier otra cosa. Manteniéndonos nosotros en el Señor es que podemos ser más que vencedores. Si el Señor te ha guiado, no tengas dudas de aquello que el Señor ya te aclaró. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Amén. Dice aquí la hermana Miriam Ardón: buenas noches, pastor y hermanos, Dios les bendiga. Pido el favor a cada uno de ustedes, ore por mis hijos, por uno de mis hijos que va a ser operado de emergencia. El hijo de la hermana, la operación del hijo de la hermana Miriam. Muy bien, ¿qué más dice por aquí? Que cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas. Carlita Orbe dice: bendiciones, pastor. Usted bendiga a Carlita. Hoy estuvimos visitándola. Es maravilloso estar con la familia Rey. Carmen Romero dice: amén. Vamos a aprovechar para hacer la oración por la petición de la hermana Miriam. Y vamos a terminar nuestra oración. Oremos. Padre glorioso, gracias. Porque lo que tú dices es más verdad que los hechos. Gracias porque tú, Señor, has declarado que nos amas y que quieres que seamos salvos. Gracias porque tú nos has llamado a tu evangelio. Gracias porque tú has aclarado a nuestra vista muchas cosas. Algunas otras seguirán siendo iluminadas por tu Espíritu y muchas cosas que no han sido reveladas aquí las podremos saber en la eternidad. Te rogamos, Señor, que cuando la tentación venga, nos encuentre afianzados en lo que ha salido de tu boca, Señor. Ayúdanos a, como Eva, a no cometer el mismo error que Eva, de argumentar, Señor, ni de escuchar sospechas. A, como el Señor Jesús, permanecer en fe en lo que tú has declarado. Señor, queremos rogarte también por el hijo de la hermana Miriam. Será operado de emergencia. Y te imploramos en el nombre del Señor Jesús que tú dirijas las manos que habrán de intervenir. Todo el personal médico que esté envuelto. Manifiéstate, Señor, en la vida, hijo de la hermana. Y gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, cada día y ayúdanos a permanecer en lo que tú has dicho. En el nombre del Señor Jesús lo rogamos. Amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga. Muchas gracias por su asistencia hoy a nuestro culto. Y recuerden, este viernes estaremos en Ignite, en la programación especial para los jóvenes, dirigida por los jóvenes para todos nosotros. Dios me les acompañe siempre y que la paz del cielo